Hola, bienvenidos a otra presentación de un tercer taller de introducción a la corteza cerebral para la asignatura de Bioevolución 3 del programa de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Montería. Mi nombre es Ezio Porena Puche, estudiante de Psicología tercer semestre, y hoy vamos a hablar eh, de surcos y circunvoluciones en los lóbulos cerebrales. Iniciemos pues. Mm, Antes de empezar hay que hablar que, pues desde el punto de vista de los neuroanatomistas, para poder ubicar cada una de estas áreas de los lóbulos, em, tenemos que hacer la descripción de la ubicación a través de los límites, teniendo en cuenta los cuatro planos anatómicos, ¿no?, que ya conocemos, que es el anterior, el posterior, el dorsal y el ventral. Entonces, de acuerdo a estos planos, estaremos delimitando y ubicando cada una de las áreas de los lóbulos cerebrales. El objetivo que queremos con este taller, este trabajo, es, bueno, en primer lugar, ubicar y describir los límites de los lóbulos y cada una de las circunvoluciones en los cuatro planos anatómicos, y también detallar, explicar, hablar y comentar de la funcionalidad de la tarea, a lo que se dedica, a lo que se procesa con cada una de las circunvoluciones de estos lóbulos cerebrales. Iniciemos pues. En primer lugar vamos a hablar del lóbulo occipital. Lóbulo occipital, ubicado en la parte posterior de nuestro cerebro, tiene como límites en su zona anterior el lóbulo parietal, pues, hablando un poco más de la parte dorsal, y en su parte ventral tiene o colinda con lóbulo temporal. En su zona posterior, pues con el polo posterior occipital, y ya siendo como la última parte de esta zona de nuestro cráneo, y en su zona ventral, eh, con la circunvolución occipitotemporal, ¿verdad? Después veremos que es muy importante el orden con que hagamos este relacionamiento, pues porque así de la misma manera se presentan las actividades en las redes que se forman entre los lóbulos como tal. Y en su zona dorsal, límites con la circunvolución occipito-parietal. Hablemos de las circunvoluciones. Podemos hablar de que hay cuatro circunvoluciones principales o esenciales en el lóbulo occipital, que es la semicircular, muy a la parte posterior, de la occipito-parietal, en esa zona en la cual delimita con el lóbulo parietal, la occipito-temporal, pues obviamente como su nombre lo indica, delimitando con el lóbulo o los lóbulos temporales, y una zona intermedia que también se llama zona transversal. Para hablar de las funcionalidades, ¿verdad?, Eh, que tiene el lóbulo occipital, que muy bien ya sabemos que es el encargado de la visión, se ha dividido en 6 áreas. De alguna manera, esto de acuerdo a la funcionalidad que tiene cada una de estas zonas. El primer área, que se denomina B1, más en esa parte, la circunvolución semilunar del lóbulo occipital, la función es la de observar, ver esos negros y blancos. Es donde llega primeramente la información que viene del par craneal visual. eh, y es esa primera imagen que, bueno, lo podemos ver muy claramente cuando entramos a un lugar oscuro y ahí empezamos a ver esa diferencia de penumbras de colores grises, negros y blancos. Luego esa información es llevada al área B2, ¿verdad?, en la parte inmediatamente superior,
más hacia la zona intermedia del lóbulo occipital, y en esta zona ya empieza a armarse y a distinguir más figuras y formas de lo que estamos viendo. Esa es llamada la visión estereoscópica, o sea, ya hay un poco un ensamblaje mucho mayor de identificación del objeto de las cosas que vemos. Luego hay una tercera área denominada B3, que también está inmediatamente seguida del área 2 a cada uno de los lados, en cada uno de los hemisferios, y esta área es encargada de procesar visualmente lo que son profundidades y distancias, ¿verdad? También es importante porque ya en esta área empezamos a captar lo que es el movimiento y empieza a conformarse mucho más la imagen como tal. Pasamos al área B4 o área 4 que podemos observar en la figura que tenemos en la diapositiva, esa área de color azul, donde ya ahí es un área muy importante porque aquí se distinguen los colores, ya empiezan a denotarse los colores. Esta área es importantísima, la afectación de esta área pues trae como consecuencia problemas del no reconocimiento de tonalidades y personas que padecen el daltonismo o que tienen esta situación, esta es el área donde se da precisamente esta patología como tal. Se pasa a una quinta área o B5, donde ya los movimientos son percibidos de una mejor forma, ya se percibe la imagen completa. Además que es un área que se conecta directamente con el lóbulo temporal. Esto es una parte importantísima porque cada una de las imágenes que nosotros representamos, ¿verdad? Al ingresar los potenciales de acción visuales, realmente es una creación que nosotros hacemos de lo que estamos viendo, donde primero está fraccionado y luego hacemos como el armado de un rompecabezas. Está asociado también un sonido. Cada imagen que nosotros tenemos está asociada a un sonido y es precisamente por esta relación, esta conexión de las redes del occipital hacia el temporal. Y por último, un área 6 o B6 que lo que hace es integrar completamente toda la imagen, como ya dijimos, ese rompecabezas, y ya ahí sí tenemos ya la idea completa de lo que estamos viendo y de lo que estamos observando. Pasemos al lóbulo temporal, ¿verdad? El lóbulo temporal podemos decir que su delimitación es en su zona anterior por el polo temporal anterior, en su zona posterior con el surco intermedio, la cisura intermedia, pero pues directamente podríamos decir que con el mismo lóbulo occipital, en su zona dorsal con la cisura de Silvio, que es una de las cisuras o canales más preponderantes de los dos que podemos observar con mayor claridad en el cerebro, en la zona ventral con la circunvolución inferior del mismo lóbulo temporal. Ahora hablemos de las circunvoluciones en el lóbulo temporal. Podemos determinar 4 circunvoluciones especiales o esenciales principales. La primera que es la circunvolución superior, la siguiente que es la circunvolución intermedia, luego una circunvolución inferior y vamos a hablar de una circunvolución temporooccipital. Recordémonos que el orden es muy importante. ¿Qué sucede aquí? Es también esencial que hablemos que la maduración del lóbulo temporal comienza de arriba hacia abajo, es decir, primero son la circunvolución superior y así hasta llegar a la circunvolución inferior. Así las cosas, los potenciales de acción que nos llegan a través de los estímulos auditivos, a través de los oídos, luego por el par craneal vestíbulo-coclear que pasa pues, posteriormente por el tálamo. Acordémonos que el tálamo es ese agente de tránsito, ¿verdad? Y que está en todos los procesos del cerebro, llegan a esta primera área auditiva también de la circunvolución superior, donde se encuentra el área de Wernicke. ¿Qué hace Wernicke esta área? Esta área importantísima porque toma todos esos potenciales de acciones que llegan y los transforma en hertz, es decir, esas pulsaciones, ¿verdad? Pues, que ya determinada por
por hertz en su momento, y que es esa manera de medida de esas pulsaciones sonoras. Luego esa información pasa a la circunvolución intermedia y hay una codificación fonética, ya empieza a escucharse lo que son las consonantes como tal, ¿verdad? Una fonética biaural, que se empieza algo más silábico dentro de eso. Pero es al llegar a la circunvolución inferior cuando ya se organizan las palabras, ya hay ese completar de la información que llega y ya se organizan y se arman las palabras como tal. La circunvolución temporo-occipital es importantísima porque así como había esa conexión desde el occipital al temporal, existe también del temporal al occipital. Es decir, no existe una palabra, un sonido al que no le asociemos una imagen. Por ejemplo, al decir la palabra casa como tal, inmediatamente la asociamos a la imagen que nosotros tenemos en la casa, y es gracias a estas conexiones, a estas redes que hay y a esta circunvolución que conecta el temporal con el occipital. Hablemos ahorita del lóbulo parietal, ¿verdad? Un poco más a la parte más dorsal de nuestro cerebro, en la parte superior. Sus límites, podemos hablar que en la parte anterior el lóbulo parietal limita con la cisura de Rolando, el otro canal, la otra cisura de esas dos más preponderantes que existen en nuestro cerebro. En su zona posterior con la cisura perpendicular parieto-occipital, o podríamos decir que directamente con el lóbulo occipital. En su zona dorsal, pues con la circunvolución superior parieto-occipital también. Bueno, acordémonos del orden. Y en su parte ventral con la cisura de Silvio, el otro canal, o la otra cisura de esas dos entre Silvio y Rolando, que son más preponderantes en nuestro cerebro como tal. Para hablar del parietal tendríamos que tocar en el tema de las circunvoluciones para hablar de funcionalidades de 4 circunvoluciones principales, ¿verdad? O esenciales. La porrolándica, que se encuentra inmediatamente después o posterior a la cisura de Rolando. La parieto-occipital en su zona superior, la parieto-occipital en su zona inferior, y también la cisura parietal inferior. No confundamos estas dos últimas, la parieto-occipital inferior de la circunvolución inferior parietal. Son diferentes. Hablemos de la circunvolución porrolándica. La circunvolución porrolándica se divide también en 4 áreas y 4 circunvoluciones que son muy importantes, porque es que en esta zona lo que sucede es que tenemos una percepción de lo que es nuestro cuerpo, ¿verdad? Todos esos estímulos táctiles que nos llegan a través de la piel, a través de los neuroreceptores que se encuentran en nuestro órgano de la piel, donde no simplemente también es la presión táctil y el tacto como tal, sino también temperatura. Podemos hablar de que esa circunvolución porrolándica tiene a su zona más interna, ¿verdad? Su cara más interna en la figura que está en la diapositiva, viene siendo en esa parte superior derecha. Se llama circunvolución interna porrolándica, y aquí se recibe toda esa información que proviene de los genitales y de la planta del pie, ¿verdad? Toda esa información táctil que viene de acá, se reciben esos potenciales de acción, esos impulsos aferentes, y aquí son captados y procesados como tal. Luego a la zona más superior se encuentra la circunvolución dorsal superior porrolándica, y aquí vamos a tener la información del antebrazo y la mano. La mano va a ocupar un espacio muy grande en la circunvolución dorsal superior, porque es uno de los órganos que más usamos, una de las herramientas que más usamos en nuestra vida diaria. Así que es importantísimo siempre la información que nos llega de la mano, sobre todo para el tema de agarre de objetos, sentir, tocar, poder tener la capacidad de regular presiones y demás en nuestra mano. Un poco hacia la zona más izquierda de nuestra figura, la parte intermedia, encontramos la circunvolución intermedia porrolándica. Aquí va a llegar toda la información de lo que viene siendo la cara y la boca, o sea, todo esto del labio y la lengua también.
y una cuarta circunvolución a la zona más izquierda de la figura, en la parte de abajo, que viene siendo una circunvolución inferior porrolándica, y aquí va a haber todo el proceso de la información de los órganos internos, ¿verdad? De nuestras vísceras. Como tal, que si bien no las estamos viendo, no hay una percepción de pronto visual, sí sentimos también a través de ellas. O sea, sabemos cuando nos duele el estómago, cuando nos duele el intestino, entonces se ubica es en esta zona de la circunvolución inferior porrolándica. Hablemos ya de la segunda circunvolución, ¿verdad? De la zona parietal, que viene siendo la circunvolución parieto-occipital superior, ubicada en esa zona superior. Esto aquí está asociado al dolor, aquí es donde percibimos el dolor, esas sensaciones desagradables. Por tal razón, previamente, el potencial de acción que llega aquí ya también pasó por la amígdala, ya fue grabado como algo no agradable y que de acuerdo a nuestra capacidad evolutiva y de supervivencia de la especie vamos a tender a no repetir eh, como tal, ¿verdad? Aquí también podemos hablar del tema de trastornos funcionales, personas, pacientes que realmente sienten dolor, que tienen esa sintomatología del dolor como tal, pero no está asociado a un daño o una afectación física. También ese tipo de trastornos que puede generar dolor como la depresión, es un área en la cual se procesa toda esta información y este tipo de conducta como tal. Sigamos con la circunvolución inferior del parieto occipital. Aquí se encarga del espacio, ¿verdad? De nuestra ubicación y de nuestra presencia consciente en un espacio, en un medio, en un ambiente, y ya tomamos posesión, ¿verdad?, de esa motricidad nuestra en ese espacio. Esta zona es importantísima ya que aquí también pueden percibirse algún tema de patologías como el trastorno dismórfico corporal, personas que tienen la percepción o ven su cuerpo como imperfecto, como algo malo, no es bello, no es lindo, no están a gusto con ellos, siempre quieren que ponerse o quitarse algo y tienen tipos de comportamientos pues muy depresivos precisamente por la percepción que tiene de su cuerpo. Pueden rayar en temas como la agorafobia, que es no querer salir y mucho menos interactuar socialmente con otras personas. Ahora vamos a hablar de la corteza prefrontal, ¿verdad? Si bien viene siendo la última que llega en el proceso de crecimiento, maduración del desarrollo como tal de nuestro cerebro, vamos a empezar hablando de ella ahorita que ya llegamos a la corteza frontal. Bueno, hace parte precisamente de la corteza frontal. Los límites que podemos hablar de la corteza prefrontal es en su zona anterior la corteza orbitofrontal, ¿verdad? Inmediatamente posterior de nuestro cráneo, en su parte posterior podemos hablar que limita directamente pues, con el lóbulo frontal, si bien hace parte del lóbulo frontal, pero estamos haciendo la división, limita con el lóbulo frontal en su zona dorsal, con ya esa zona superior del cerebro, también inmediatamente después del cráneo, en su zona ventral con la cisura o fisura de Silvio. Hablemos de la circunvolución de la corteza prefrontal como tal. Hablemos de la circunvolución frontal superior. Aquí en esta zona se relacionan esas funciones de planificación, ¿verdad? De anticipación. Aquí también se ubica el pensamiento abstracto como tal. Y es muy importante en todo el tema de la metacognición, lo que va mucho más allá de los procesos psicológicos como tal dentro de esto. Acordemos que esta es una de las áreas que se desarrolla por último, que toca en un proceso de neuromaduración estimular muchísimo. Hablemos luego de la circunvolución frontal media. Esta se encarga de todo el tema de control de la atención. Aquí está también la memoria de trabajo, aquella que es indispensable a corto plazo para realizar tareas o un objetivo. También es un área donde está
implícita la toma de decisiones del ser humano. Eh, y también se encarga de esa regulación de los comportamientos que van encaminados a lograr algo, una tarea, un objetivo como tal. Luego viene la circunvolución frontal en la zona inferior, circunvolución frontal inferior, donde podemos identificar dos áreas que son de suma importancia. Entre ellas es el área de Broca, ¿verdad? Tiene que ver muchísimo con nuestro lenguaje. Es la producción misma del lenguaje y la planificación motora que tenemos del habla, o sea, esto que estamos haciendo. Habla de que el desarrollo primero es el del hemisferio izquierdo. Acordemos que es el primer hemisferio que se desarrolla y en la temprana edad necesita estimularse muchísimo para el tema del lenguaje como tal. Y la otra parte es esa zona triangular que está relacionada ya con todo el tema emocional, relacionamiento social, relacionamiento interpersonal y también de esa parte de el lenguaje no verbal, las gesticulaciones, las formas en la cara, las posiciones, la actitud que tenemos en el lenguaje no verbal. Ahora hablemos de la corteza frontal. Si hay que hablar de los límites de la corteza frontal, podemos decir que en su zona anterior tiene o limita con el lóbulo prefrontal, que ya lo habíamos dicho. En su zona posterior, pues con el surco central como tal, o la misma cisura de Rolando. En su zona dorsal, con la extensión superficial superior del cerebro, ahí inmediatamente después del cráneo. Y en su zona ventral, con la fisura o la cisura de Silvio. Vamos a hablar de las circunvoluciones, ¿verdad?, que tiene la corteza frontal. Y hay que hablar primero de la corteza motora primaria. En esta zona se generan esos impulsos nerviosos que generan los movimientos voluntarios, que son conscientes, que queremos hacer. Y también se identifica porque cada distancia, ¿verdad?, o cada región de la parte del cuerpo tiene una representación en un área específica. Aquellas que utilizamos mucho más en movimiento van a ocupar muchísima más área dentro de esta circunvolución de la corteza motora primaria. Por ejemplo, el movimiento de las manos y los pies va a ocupar un área muchísimo mayor porque son utilizadas más frecuentemente y pues con lapsos de tiempo muy cortos. Y la corteza premotora, ¿verdad?, del lóbulo frontal, ya en esta corteza, ya aquí sí participa un poco más todo el tema de la planeación como tal, todo el tema del movimiento del tronco superior, bailes o movimientos que hacemos que son coordinados, que necesitan tener una coordinación, una conciencia como tal. Y el área motora suplementaria, bueno, ya aquí esto es un área motora también donde se encuentra específicamente esta zona que tiene que ver con nuestro equilibrio, ¿verdad?, con la coordinación, la estabilidad, el movimiento que nosotros tenemos. Es importante también para todo el tema de planificación de acciones, de tareas que se van a realizar posteriormente, físicas o motoras. Pasemos por último a la corteza cingulada. Hablemos de los límites de la corteza cingulada. En su parte anterior está limitada por el área subcallosa, muy ahí pegada al cuerpo calloso, a esta sustancia blanca que une los dos hemisferios, donde también se presentan el tema de decusaciones. En su límite posterior se encuentra con la unión de la corteza parietal posterior, en esa zona, un poquito mucho más ventral. En el límite dorsal se encuentra con la corteza frontal superior y también tenemos que hablar que con el hemisferio medial también del parietal como tal. Y en el límite ventral está delimitada por el mismo cuerpo calloso, que ya lo hablamos ahorita iniciando.
Hablemos de las circunvoluciones de la corteza cingulada. Hablemos de la primera, que es la circunvolución cingulada anterior, o también llamada corteza cingulada anterior. Aquí está todo el tema de control de impulsos, de la toma de decisiones, afectaciones de pronto de no controlar impulsos o reacciones se encuentran aquí, asociado también, si bien otras partes del cerebro también están involucradas en temas como TDAH por el tema de la hiperactividad, en esta circunvolución también tiene que ver muchísimo con eso. Aquí también se encuentra todo el proceso de empatía, detección de conflictos y resolución de situaciones del manejo del estrés, ¿verdad? Temas de actividades reflexivas o autorreflexivas que son importantísimas. Y también participa en la percepción del dolor, tanto físico como el que hablamos ahorita del emocional, con ciertos trastornos como los depresivos, etc. Hablamos de la circunvolución cingulada media. Aquí es todo el proceso de regulación de atención, respuesta, estímulos, emociones también aquí. Y también lo que hace es integrar o conformar una relación entre la parte emocional y la parte cognitiva. O sea, lo que nosotros normalmente llamamos corazón y cerebro, pero realmente es hacerte consciente de las emociones, de lo que sientes en ese momento. Y también tiene mucho que ver con el tema de la motivación y el esfuerzo mental para realizar algo, una tarea, llegar a un objetivo o a un fin. Hablemos de la circunvolución singular posterior, ya tiene que ver con la memoria de orientación espacial como tal, el proceso de información autobiográfico, o sea, también está toda esa zona de la introspección, de la reflexión, cuando las personas oran o tal vez entran en un mantra o tal vez entran en procesos autorreflectivos, son muy importantes para esta circunvolución y esta zona. La corteza retroesplenial, bueno, ya aquí estamos hablando de la navegación espacial como tal, ¿verdad? Es fundamental para recordar eventos pasados, eventos retrógrados que ya sucedieron y también para podernos ubicar en el espacio. Va a ser muy importante también luego en ese relacionamiento con el tiempo como tal. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Este es un análisis de los surcos y convoluciones que tienen los lóbulos de nuestro cerebro para esta asignatura de Bioevolución 3 de la Universidad Pontificia Bolivariana del programa de Psicología. Mi nombre es Ezio Corena Puche. Muchas gracias por escuchar.